Buenos días, tengan todos ustedes. A nombre de Amitos, la Asociación Mexicana de Ingeniería, Túneles y Obras Subterráneas, nos complace y estamos muy agradecidos con el doctor Peña, que el día de hoy nos viene a dar una presentación muy interesante. A continuación, gracias doctor, voy a leer su semblanza. Actualmente es investigador y coordinador de Ingeniería Estructural del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde realiza investigación en el área de ingeniería estructural, en edificaciones modernas y antiguas, y obras de infraestructura, siendo su principal línea de investigación sobre la conservación estructural de patrimonio cultural. Es egresado de la ENEP Acatlán de la UNAM, donde obtuvo el grado de ingeniero civil con mención honorífica, maestro en ingeniería, área de estructuras por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Es doctor en Ingeniería Sísmica por el Politécnico de Milán, en Italia. Realizó una estancia postdoctoral de 2 años en la Universidad do Minho, sede en Portugal, Grumar, perdón. Ha realizado estancias de investigación en diferentes centros, entre los que destacan el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil en Lisboa, Portugal, la Universidad Politécnica de Cataluña en España, el Politécnico de Milán, Italia, y la Universidad de Texas en UT, en Estados Unidos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, socio vitalicio del Colegio de Ingenieros Civiles de México, socio de la European Mechanics Society y de las Sociedades Mexicanas de Ingeniería Estructural e Ingeniería Sísmica. Actualmente es coordinador del Comité Técnico de Edificios Patrimoniales de la SMIE. En resumen, él nos va a dar un webinar donde se analizará el comportamiento estructural de túneles con dovelas en suelo blando, identificando los factores que influyen en la respuesta del revestimiento. Además, se comparan metodologías simplificadas de diseño con modelos avanzados basados en elemento finito y se presentan los criterios esenciales para el diseño estructural óptimo de las dovelas. Por favor, les quiero pedir que si tienen algunas dudas o comentarios, si les pueden anotar en el módulo de preguntas y respuestas, ubicado en la parte inferior de la pantalla. Al finalizar la presentación del ingeniero, procederemos a leer y las preguntas y las enviadas, ¿no? La Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas agradece la presencia de todos, eh, que con su confianza hacen posible que este espacio de intercambio y aprendizaje. Bienvenidos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación para estar aquí. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, les voy a platicar un poco sobre cómo es el comportamiento, el análisis y el diseño estructural de túneles construidos en suelo blando. Entonces, un poco como introducción, planteando la parte básica, como ustedes bien saben, pues a partir de las máquinas tuneladoras podemos hacer la construcción de la excavación, pero al mismo tiempo se van colocando el sostenimiento de la excavación a partir de estos anillos de dovelas, ¿no? Entonces la misma máquina, al momento de hacer la excavación, va colocando estas dovelas prefabricadas, que generalmente son de concreto armado, y se va haciendo el revestimiento. Y eh, este revestimiento de dovelas pues funciona obviamente como una ADM temporal, pero también definitivo del túnel. Algo interesante también y que lo vamos a ver más adelante en la presentación, pero de una vez lo vamos planteando aquí en la introducción, es que una vez que se coloca el anillo de dovelas, la misma máquina toneladora avanza en la excavación a través de los gatos de empuje. Esos gatos de empuje se apoyan directamente ya sobre el túnel dovelado y ese empuje que le proporciona la tuneladora pues va proporcionándole una carga axial que permanece a lo largo de todo el túnel y como lo vamos a ver en láminas posteriores, este efecto constructivo es bastante importante.
Adicionalmente, pues obviamente la excavación, la cabeza de la excavadora hace una excavación mayor propiamente al diámetro de diseño del túnel, y esa sobreexcavación pues se tiene que rellenar con alguna inyección, con morteros de inyección, etcétera y demás. Y todo este proceso constructivo va a influenciar el comportamiento estructural, ¿no? Entonces, eh, algo interesante cuando hablamos del comportamiento estructural y el diseño estructural de los túneles dovelados es que tanto el proceso constructivo como obviamente la parte geotécnica de las cargas, de la estratigrafía, del contenido de agua, etcétera, van a influenciar directamente al diseño estructural. Pero al mismo tiempo, el diseño estructural, el tamaño de las dovelas, el espesor, la rigidez que se le proporcione a este túnel, va a influenciar las cargas que se tengan y también puede modificar el proceso constructivo. Entonces, algo interesante de los túneles dovelados, a diferencia de otras estructuras comunes como los edificios y demás, es que todos los involucrados dentro del proceso de diseño tienen que trabajar a la par, tienen que trabajar juntos, tienen que haber una interacción perfecta entre el constructor, el geotecnista, el estructurista, etcétera, porque pequeñas modificaciones en el diseño estructural van a modificar las cargas y las rigideces del túnel. Se puede modificar el proceso constructivo, pero también el proceso constructivo, si se modifica, influye grandemente en el proceso de diseño, influye en las cargas que se le van a aplicar al túnel, etcétera. Entonces, todo viene correlacionado. ¿No? Aquí algunas fotografías típicas de la máquina tuneladora con los gatos de empuje precisamente apoyándose sobre el anillo de dovelas que es eh, para el avance propiamente de la tuneladora. Entonces, partiendo de aquí, también otro de los aspectos interesantes cuando se trabajan en suelos blandos, sobre todo los característicos de la Ciudad de México, es que las condiciones a largo plazo, sobre todo por el abatimiento de las presiones hidrostáticas, van a influir en el comportamiento a largo plazo y van a modificar las cargas. Entonces, vamos a tener cargas a corto plazo y vamos a tener obviamente cargas a largo plazo. Y eso también modifica sobre todo el espesor necesario del revestimiento del túnel. Y entonces generalmente lo que se hace es que si se diseña con el revestimiento final para cargas de largo plazo, pues el espesor de túnel pues sale en algunos casos bastante generoso, y el considerar ese espesor únicamente con el espesor de las dovelas, pues resultaría en dovelas muy grandes, muy masivas, que para trabajarlas dentro del túnel y de la máquina tuneladora, pues realmente requeriría mucho esfuerzo y demás. Y entonces una técnica constructiva bastante interesante que funciona muy bien es diseñar dos revestimientos diferentes. Uno para corto plazo, que se toman las cargas a partir del revestimiento de dovelas, y después un revestimiento que va a soportar las cargas a largo plazo, que ya se hace a través de un revestimiento definitivo, que generalmente se construye de concreto colado in situ. Y entonces eso permite agilizar el proceso constructivo mediante la máquina tuneladora, y que el anillo de dovelas tenga espesores manejables relativamente pequeños, y después para que tome el anillo de dovelas las cargas a corto plazo, y después las cargas a largo plazo pues ya se tome con un revestimiento diferente, con un mayor espesor, una mayor rigidez, una mayor resistencia adecuada para esas cargas a largo plazo. Y entonces generalmente cuando trabajamos o se diseña el revestimiento en suelos blandos con ciertas características, y sobre todo cuando sabemos que puede haber un abatimiento importante del nivel freático y que incluso se puede abatir al 100%, eso va a cambiar las cargas de forma importante. Entonces, trabajamos con dos revestimientos. Y obviamente en el proceso de diseño, pues tenemos que tomar en cuenta ese trabajo de los dos revestimientos, etcétera. Entonces, un poco planteando la filosofía que seguimos para el diseño estructural, pues tenemos dos alternativas, sobre todo cuando tenemos los dos
el trabajo de estos dos revestimientos, ¿no? Entonces, una alternativa que es muy sencilla, que se usó por muchos años a mediados del siglo pasado, etcétera, que era considerar que los dos revestimientos trabajaban de forma aislada completamente, ¿no? Entonces, se diseñaba el anillo de dovelas para que soportar todas las cargas, obviamente a corto plazo, y después se diseñaba el, el revestimiento definitivo o el revestimiento secundario para soportar únicamente las cargas a largo plazo, pero de forma aislada, de forma independiente, etcétera. Entonces, desde el punto de vista numérico y de análisis, pues eso facilitaba mucho el diseño estructural, sobre todo en la época donde no teníamos estos grandes programas de análisis que nos permiten hacer cosas más avanzadas y complejas en poco tiempo, y entonces, pues generalmente se diseñaban así. Sin embargo, obviamente, al separar los dos revestimientos, sobre todo para cargas de largo plazo, pues se llevaban a diseños robustos, sobredimensionados, etcétera. Ahora la filosofía ha cambiado, sobre todo por la ventaja que tenemos con las herramientas de análisis numérico, y ahora lo que se hace y que se ha hecho eh, a inicios de este siglo, pues es hacer el diseño pensando que obviamente los dos anillos van a trabajar de forma conjunta. Y eso físicamente es más realista porque obviamente el anillo de dovelas no va a desaparecer a largo plazo, ahí se mantiene dentro de la parte estructural, y obviamente el anillo de dovelas se va a apoyar sobre el revestimiento secundario y le va a transmitir esas cargas. Entonces, obviamente, los dos revestimientos van a estar trabajando en conjunto. Eso nos lleva a condiciones de diseño más realistas y obviamente a optimizar la parte de los revestimientos. Entonces, actualmente es la filosofía que se maneja para el diseño estructural de este tipo de túneles, y es la que vamos a comentar en esta presentación. Obviamente, como les comentaba, pues el proceso constructivo va a influenciar el comportamiento estructural y también va a influenciar la parte geotécnica. La parte geotécnica obviamente va a transmitirle las cargas al túnel, etcétera. Entonces, cuando hacemos el análisis numérico, nuestros modelos numéricos tienen que tomar en cuenta el proceso constructivo. Esto es importante, es decir, no solamente vamos a tener, o como en los edificios o demás, calculamos unas cargas, hacemos nuestro modelo, ponemos las cargas y no nos interesa cómo es el proceso constructivo, si se hace primero una cosa u otra, etcétera. Cuando analizamos los túneles, en el modelo estructural tenemos que tomar en cuenta el proceso constructivo. Esto es una parte importante porque cada etapa del proceso constructivo va a ir modificando el estado de esfuerzos, va a ir modificando la interacción suelo-estructura, y todo eso obviamente va a impactar en el comportamiento estructural. Otra parte muy importante dentro del comportamiento de los túneles dovelados son las juntas que tenemos entre dovelas y entre anillos. Entonces, estas juntas, el anillo dovelado no se puede considerar como una estructura continua, y entonces tenemos que considerar ese comportamiento de las juntas, cómo va a afectar el comportamiento de todo el anillo y obviamente de todo el túnel en general. Y obviamente otra parte importante es cómo afecta la interacción entre el revestimiento primario y el revestimiento secundario, ¿no? Entonces, sobre todo a partir de las cargas a largo plazo, cómo hay esa transferencia de esfuerzos entre el revestimiento de dovela sobre el revestimiento definitivo, etcétera. Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta en el proceso de diseño, pero también obviamente en el comportamiento estructural. Entonces, en la presentación vamos a ir tocando cada uno de estos puntos de forma más concisa, más precisa, porque son realmente, para mi gusto, los tres factores principales que afectan el diseño y que son partes importantes del comportamiento estructural. Obviamente, el criterio de diseño, pues lo que tenemos que buscar es que tenemos
diferentes cargas, diferentes solicitaciones, etcétera, y tenemos que buscar la combinación más desfavorable para diferentes parámetros. Obviamente, eh, los parámetros que van a afectar para el cálculo de las cargas, pues es obviamente la profundidad a la que va a estar sometido o a la que va a estar desplantada nuestro túnel. Obviamente el nivel de aguas freáticas, la presión hidrostática es importante para tomarla en cuenta en el comportamiento estructural. Obviamente las características del suelo, si tenemos diferentes estratigrafías, eh, las características propiamente geotécnicas de cada uno de los estratos, etcétera. Y un punto importante es la rigidez del suelo, sobre todo cuando comparamos la rigidez del suelo con la rigidez del anillo, ¿no? Entonces, si la rigidez del suelo con respecto a la rigidez del anillo es muy baja, pues el anillo no se va a deformar y más bien el suelo se va a acoplar a la forma del anillo y eso nos va a dar una distribución de esfuerzo. En cambio, si la rigidez del suelo es muy grande con respecto a la rigidez del anillo, lo que se va a deformar es el anillo y el suelo es el que nos va a dar esa configuración deformada del anillo. Entonces, la relación de rigideces entre el suelo y el anillo es importante porque todo eso va a modificar la interacción suelo-estructura y obviamente la repartición de las cargas a las que va a estar sometido nuestro túnel. Y entonces, con base en todos estos parámetros y demás, que obviamente mucho de esto es trabajo del geotecnista y que nos los pasa a nosotros como estructurista, que son las cargas a las que va a estar sometidas, pues tenemos que buscar cuál es la condición más crítica. Y la condición más crítica para diseño, para los túneles doblados, es cuando tenemos momentos flexionantes altos y baja carga axial, ¿no? Entonces, esa es la condición más crítica para un túnel dovelado, porque la carga axial, algo importante es que la carga axial a la que va a estar sometido el anillo de dovelas hace una especie de confinamiento del anillo y como el anillo no es continuo, pues ese confinamiento permite tener un trabajo en conjunto de todos los elementos y puede tomar de mejor manera los elementos mecánicos. En cambio, si tenemos una carga axial baja sobre el anillo, pero tenemos momentos flexionantes altos, podemos llevar a una condición de alta deformabilidad de los anillos, que se empiecen a abrir las juntas entre dovelas y eso obviamente puede llevar a un mal comportamiento estructural, aunque no necesariamente puede llevar a colapsos, pero si las juntas se empiezan a abrir, pues podemos tener escurrimientos, un mal comportamiento de servicio del túnel, etcétera. Entonces, por eso las condiciones más críticas de diseño es cuando tenemos momentos flexionantes altos y bajas cargas axiales. Y por eso también una parte interesante es que a mayor profundidad del túnel es una condición más favorable para los túneles que cuando tenemos túneles muy someros. ¿Por qué? Pues porque la presión del suelo, de la columna de suelo que va a estar por arriba de nuestro suelo, pues nos ayuda precisamente a incrementar esas cargas axiales sobre el anillo y entonces entre más profundo, curiosamente, pues es más estructuralmente hablando, proporcionan mayor carga axial y eso mejora el comportamiento estructural. En cambio, cuando tenemos túneles someros, ahí desde el punto de vista estructural podemos tener malos comportamientos estructurales. Otro factor que también afecta mucho es la presión hidrostática. La presión hidrostática también actúa como una especie de confinamiento del túnel. La presión alrededor del túnel es simétrica y eso incrementa las presiones y mantiene unido el anillo de dovelado. Entonces, el tener altas presiones hidrostáticas también es benéfico para el comportamiento del túnel. En cambio, cuando tenemos poca presión hidrostática o incluso tenemos el abatimiento total de la presión hidrostática, es decir, que el túnel esté por encima del nivel freático, pues eso es una condición también desfavorable desde el punto de vista estructural de nuestro túnel. Entonces, aquí son condiciones diferentes para otro tipo de estructuras donde entre mayor carga puede ser más desfavorable. Aquí no, aquí quizá algún tipo de carga nos ayuda a mejorar el comportamiento estructural. Entonces, ahí es donde tenemos que buscar para diseño cuáles son las combinaciones más críticas para diseño, porque obviamente sobre esas condiciones críticas es con el que se hace el diseño estructural.
Bueno, entonces, el análisis numérico, tomando en cuenta las etapas constructivas, es muy importante, tanto desde el punto de vista geotécnico como desde el punto de vista estructural. Y también hay que ver que quizá el modelo geotécnico puede tener muchas etapas constructivas, dependiendo de las condiciones del suelo, del tipo de excavación, etcétera. Pero el modelo estructural no necesariamente tiene que ser igual que el modelo geotécnico. Para el modelo estructural podemos simplificar algunas etapas constructivas que desde el punto de vista geotécnico pueden ser importantes, pero que desde el punto de vista ya de la interacción suelo-estructura y que de las cargas a las que va a estar sometido el modelo no van a ser tan importantes. Por eso aquí también es de suma importancia que tanto el geotecnista como el estructurista trabajen en conjunto, hagan realmente equipo, o sea, trabajen mano a mano, viendo las diferentes etapas geotécnicas con las diferentes etapas estructurales, etcétera, para que haya realmente una buena retroalimentación y que el estudio geotécnico derive en unas buenas condiciones de carga para la parte estructural. Entonces, obviamente mi área es la parte estructural y yo me voy a enfocar únicamente a la parte estructural, pero sí es importante tener esta correlación con los geotecnistas. Y de forma general, para un análisis estructural, pues tenemos que considerar por lo menos cuatro etapas, que son como las etapas más importantes que debemos de tomar, o son las mínimas etapas que debemos de tomar cuando hacemos un análisis numérico desde el punto de vista estructural. Obviamente, esto es genérico, no es una regla exacta y común, etcétera. Esto puede cambiar dependiendo del tipo de proyecto que tengamos, de la estratigrafía, de las condiciones del suelo, etcétera. Pero digamos, de forma genérica, lo podemos ver a partir de cuatro etapas constructivas. Entonces, primero es la excavación y construcción del revestimiento primario. Esto es importante, ¿no? Obviamente tenemos la masa de suelo antes de la construcción y entonces se hace la excavación, eso se modela, se pone el revestimiento primario y entonces se observa ya cómo el suelo se adapta a la excavación y cómo hace la transmisión de las cargas a nuestro revestimiento primario. A partir de ahí, pues obviamente va a haber una consolidación del medio debido al exceso de la presión de poro, ¿no? Generado por la construcción del revestimiento. Eso va a cambiar las cargas alrededor del túnel y por eso es importante tomarla en cuenta en el proceso constructivo para el diseño estructural. Y a partir de ahí vendría la construcción del revestimiento secundario y vendrían ya a partir de ahí cuáles serían las cargas a largo plazo y entonces ahí ya podemos ver si hay una consolidación generada por la construcción del revestimiento, por el abatimiento de las presiones hidrostáticas, si tenemos construcciones arriba del túnel y eso cómo puede afectar una posible consolidación a largo plazo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, las primeras etapas constructivas son para evaluar las cargas a corto plazo, que son las que van a tomar el revestimiento primario, y las otras etapas finales, pues son las cargas a largo plazo, que son donde ya va a trabajar en conjunto el anillo de dovelas con el revestimiento definitivo. ¿No? Entonces aquí simplemente algunos ejemplos de un modelo sencillo de un túnel en donde tenemos la masa del suelo, obviamente se tiene que discretizar en el modelo de elemento finito, pues más la malla donde nos interesa, que es en la parte del túnel. Obviamente después viene la construcción del túnel de revestimiento primario, como son las deformaciones y las cargas aplicadas, y después ya la construcción del revestimiento secundario y las cargas a largo plazo, ¿no? Entonces, todo este proceso constructivo es importante y se tiene que seguir metodológicamente en el análisis cómo es ese proceso constructivo. Es decir, el final de una primera etapa
hacer las condiciones iniciales para la segunda etapa. Y eso, los modelos, los programas potentes de elemento finito y demás, pues ya traen incorporadas las herramientas precisamente para poder hacer este tipo de análisis por procesos constructivos, que esto es importante tenerlo en cuenta. Otro punto muy importante en el comportamiento de los túneles dovelados es precisamente las juntas entre los anillos y entre dovelas, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de juntas fundamentales, principales, obviamente las juntas entre dovelas, ¿no? Que es lo que nos va a ayudar a formar cada uno de los anillos, y después toda la junta transversal, ¿no? Que es el contacto entre dos anillos. Y ese comportamiento tenemos que entender muy bien cómo es ese comportamiento, cómo trabajan esas juntas estructuralmente, porque eso nos va a llevar a cambios estructurales, no solamente el comportamiento estructural, sino también para diseño del de el anillo dovelado, y es un factor importante el conocer y el entender cómo trabajan estas juntas. Entonces, fundamentalmente, los factores que van a modificar el comportamiento del anillo con respecto a las juntas es cómo se comporta mecánicamente la junta, si la junta es plana, si no es plana, si tiene conectores mecánicos, si no tiene conectores mecánicos, etcétera. Todo eso va a modificar el comportamiento de la junta. ¿Cuántas juntas hay en el anillo? No es lo mismo tener un anillo con pocas juntas que con muchas juntas. Y también algo muy importante es la posición relativa de las juntas. Esa posición relativa, es decir, si tengo una junta vertical en, en, la corona, o si la tengo en la base, o si la tengo en los hastiales, etcétera. Entonces, esa posición relativa de las juntas es importante porque también me va a modificar el comportamiento estructural del anillo. Algo importante que hay que tener en cuenta es que en la fase de diseño no sabemos cuál es la posición exacta en la que van a quedar las juntas, porque eso va a depender de la construcción. Ya en la construcción, el que va manejando la máquina toneladora es el que va decidiendo en el momento la posición de esas juntas. Entonces, en el diseño, al no tener a priori cuál va a ser la posición exacta de las juntas, pues tenemos que manejar diferentes escenarios para buscar cuál es la posición más crítica para diseño de esas juntas, y obviamente hacer el diseño de todo el túnel con base en esas posiciones críticas. Lo vamos a ver un poco más adelante cómo cambia el comportamiento estructural dependiendo de la posición de las juntas en una lámina posterior, pero eso es importante porque como a priori no se sabe, porque eso depende literalmente de la construcción, eso se toma esas decisiones de dónde colocar las juntas o cómo ir colocando el anillo, etcétera, se toma directamente en obra, pues nos complica un poco el diseño, y entonces tenemos que buscar cuál podría ser la combinación más crítica de la posición de las juntas. Y obviamente la relación de las cargas verticales con las horizontales es un factor importante, como les comentaba. ¿Por qué? Pues porque si la relación entre las cargas verticales y horizontales es cercana a 1, pues eso quiere decir que tenemos un buen confinamiento del anillo de dovelas. Eso nos va a llevar a cargas axiales dentro del anillo elevadas, y eso va a ser una condición desfavorable. En cambio, si tenemos un desbalanceo entre las cargas verticales y las horizontales, pues eso nos va a llevar a que la carga axial dentro del anillo de dovelas sea menor, que tengamos mayores momentos flexionantes, y eso nos va a llevar a una condición crítica. Entonces son los factores fundamentales que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos revisando el anillo dovelado. Como les comentaba, hay diferentes tipos de juntas que hay entre dovela y dovela, ¿no? Pueden ser planas, pueden ser cóncavas, convexas, etcétera. Podemos ponerle pernos de amarre que tomen parte de la carga, o no tener pernos, simplemente juntas lisas, o tener algún sistema mecánico entre una junta y otra, etcétera, ¿no? Yo me voy a enfocar en esta plática únicamente a las juntas planas sin ningún tipo de conexión, que son las que hemos
estudiado en el Instituto de Ingeniería a lo largo del tiempo y porque además este tipo de juntas son las que más comúnmente se han utilizado en los túneles en la Ciudad de México. Pero eso no quiere decir que no existan otro tipo de juntas y obviamente si cambiamos el tipo de juntas va a cambiar el tipo de comportamiento. Entonces, dependiendo del proyecto y dependiendo del tipo de juntas que se seleccione, la selección del tipo de juntas es importante porque eso nos va a afectar todo el comportamiento y todo el diseño de los túneles. Entonces, tenemos aquí un ejemplo numérico un poco de cómo afecta la posición de las juntas. Aquí tenemos dos posiciones relativas donde tenemos la junta llave, por ejemplo, en el lado derecho está en la parte superior, en la corona, y en el lado izquierdo, pues la junta llave está girada a algunos grados hacia la derecha. Y la imagen que está al lado es la deformada del anillo dovelado y entonces si se fijan, simplemente el girar unos pocos grados la posición de las juntas nos cambia completamente la geometría de la deformación. ¿Por qué? Porque cambia la rigidez del sistema. Al cambiar la rigidez puede ser más flexible o más rígido el anillo de doblelas. Obviamente si es más flexible para el mismo nivel de cargas vamos a tener mayores deformaciones, o si es más rígido vamos a tener menores deformaciones, pero al ser más rígido vamos a tener mayores elementos mecánicos. Entonces es importante ir jugando en el diseño cuáles son las posiciones críticas y generalmente buscamos dos tipos de posiciones críticas. ¿Cuál es la posición más flexible? Porque al ser más flexible vamos a tener mayores deformaciones y con eso vamos a revisar las deformaciones en el túnel dovelado, mientras que buscamos la posición opuesta, que es cuál es la posición más rígida. Vamos a tener menores deformaciones, pero en la posición más rígida vamos a tener los mayores elementos mecánicos. Entonces, con la posición más rígida vamos a diseñar el anillo dovelado para elementos mecánicos, para resistencia, para tomar momentos cortantes, carga axial, mientras que con la posición más flexible vamos a revisar las deformaciones. Entonces son las dos formas como puede fallar un túnel, por resistencia o por deformaciones, y entonces tenemos que buscar las dos posiciones críticas donde nos den los mayores elementos mecánicos o nos den las mayores deformaciones. Y entonces eso al momento del diseño y al momento de la revisión de las condiciones máximas, pues tenemos que trabajar con diferentes escenarios. Entonces la posición relativa de las juntas es importante. El comportamiento de las juntas es muy importante, dependiendo si la carga axial es grande, pues entonces vamos a necesitar mayores momentos flexionantes para poder abrir la junta. Si la carga axial es muy baja, pues la junta se va a abrir con momentos flexionantes muy bajos. Y eso también, ¿no? Al tener una junta plana sin ningún tipo de conector, pues entonces se vuelve un proceso estático muy sencillo en el cual si la resultante de la carga axial cae dentro del tercio medio de la junta, pues entonces eso quiere decir que la junta va a estar cerrada, toda la junta va a estar con esfuerzos de compresión y eso es una parte buena, óptima para el comportamiento estructural. En cambio, si la resultante de la carga axial se empieza a correr por fuera del tercio medio, eso quiere decir que una parte de la junta va a estar a tensión. Como no hay ningún tipo de conector y demás, lo único que mantiene juntos los dos elementos es la carga axial, entonces vamos a tener inicios de abertura de la junta y se van a concentrar los esfuerzos en unas zonas más pequeñas de la junta y eso nos puede llevar a un aplastamiento de la junta o a una abertura total de la junta y una falla por desplazamientos. Entonces, es importante la relación que hay entre la carga axial y el momento, porque eso nos va a decir en qué punto va a caer nuestra carga, nuestra resultante. La parte óptima es que caiga dentro del tercio medio y si no, cae si cae fuera del tercio medio, pues eso implica una abertura de la junta. Otro factor importante, como les comentaba al inicio de la plática, es lo que llamamos el acoplamiento entre anillos, es decir, el comportamiento. Ya tenemos el anillo completo de dovelas, ese anillo se junta
con los anillos subsecuentes, y eso nos forma obviamente toda la estructura del túnel a lo largo de la excavación. Entonces, al igual, pues esas juntas no hay conectores, generalmente no hay conectores mecánicos, generalmente se hacen en machembrados, pero pues no hay una conexión mecánica entre una junta y otra, y entonces, ¿cómo permanece unido todo el túnel? Pues a través de una carga axial a lo largo del eje del túnel. Esa carga axial, ¿cómo aparece? Esa carga axial no depende de las condiciones del suelo, sino depende del proceso constructivo, depende de la máquina tuneladora. Entonces, la máquina tuneladora, cuando va excavando, se apoya sobre el anillo, sobre el túnel dovelado ya construido. Ahí se apoyan los gatos de empuje, se empuja la máquina tuneladora para el avance, y ese empuje provoca fuerzas axiales a todo lo largo del túnel. Y como les comentaba, pues hay una sobreexcavación de la cabeza del túnel con respecto al diámetro de diseño, y esa sobreexcavación se rellena con mortero. Y entonces ese mortero, al momento de fraguar, hace las veces de que cierta parte de esa carga axial, debido al empuje de la máquina tuneladora, permanezca dentro de los túneles, perdón, permanezca dentro de los anillos dovelados. Eso hace que permanezcan comprimidos con un cierto porcentaje de esa carga de empuje de la máquina tuneladora, y entonces a lo largo del túnel vamos a tener una carga axial remanente que es a lo que le llamamos el acoplamiento entre anillos. Entonces, si la carga axial es baja, cada uno de los anillos dovelados va a trabajar de forma independientes, como si estuvieran independientes. No hay una redistribución de elementos mecánicos, etcétera. Y entonces, por ejemplo, en la figura del modelo numérico de la derecha, si observamos, pues se pueden abrir las juntas, y sobre todo el comportamiento es importante cuando tenemos una junta y después en el anillo subsecuente tenemos una dovela. Entonces, si no hay un buen acoplamiento entre anillos, pues prácticamente cada anillo va a trabajar de forma dependiente, y entonces eso puede causar que las juntas en un anillo se abran mucho con respecto al otro anillo. En cambio, si tenemos un muy buen acoplamiento, cuando la junta tiende a abrirse, pues hay una redistribución de momentos hacia los anillos subsecuentes. Entonces, al estar acoplado, pues es como si tuviéramos un elemento más flexible junto con uno más rígido. Entonces, el elemento más flexible dice, yo me, yo me voy a deformar más. El rígido lo detiene y dice, no, tú no te puedes deformar, te tienes que deformar a la par que yo. Y entonces, precisamente ahí hay una redistribución de los elementos mecánicos, y entonces parte del momento lo toma la dovela del anillo adyacente, y entonces hay una redistribución de momentos que por un lado hace que todo el túnel trabaje de forma continua, como si fuera una forma continua. Se reducen las aberturas de las juntas, pero se van a incrementar los momentos flexionantes en las dovelas adyacentes. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta en el modelo numérico para poder calcular los elementos mecánicos adecuados en cada uno de los elementos. Entonces, aquí tenemos unos resultados variando precisamente esa carga axial a lo largo del eje del túnel, y ver cómo es el comportamiento del acoplamiento entre los túneles, ¿no? Esto formó parte de la tesis de doctorado del doctor Arturo Galván, en el cual estudió precisamente cómo es ese acoplamiento. Y entonces, obviamente, mientras estamos en la parte elástica, cuando no hay, las cargas son relativamente bajas, no hay una apertura de las juntas, etcétera, pues obviamente no hay un cambio entre el acoplamiento y demás. Pero una vez que se empiezan a abrir las juntas, vamos a tener, cuando los anillos están muy bien acoplados, una mayor resistencia, porque, como les comentaba, estaba esta redistribución de elementos mecánicos hacia las dovelas más rígidas, y entonces eso incrementa la resistencia, no se abren las juntas tan fácilmente, y eso permite
que el anillo pueda tomar mayor escala. Pero también, al mismo tiempo, precisamente por esa redistribución, se presentan mayores agrietamientos en las dovelas adyacentes. Entonces, eh, eso lo muestro aquí en esta figura de los anillos, donde los anillos más a la izquierda, los anillos de la izquierda, son los que tienen la mayor carga axial, mientras que, perdón, los anillos superiores son los que tienen la mayor carga axial, mientras que los anillos inferiores son los que tienen la menor carga axial. Y entonces, si comparamos, ¿no? Cuando tenemos una menor carga axial, vemos aquí en la figura del centro cómo la junta se abre y hay un pequeño agrietamiento en la dovela de al lado. En cambio, cuando tenemos un muy buen acoplamiento, la junta del anillo, ¿no? Aquí en la figura superior central, tenemos una menor abertura, pero tenemos un mayor agrietamiento a lo largo de toda la dovela. ¿Por qué? Pues porque se incrementan los elementos mecánicos. Entonces, cuando tenemos un anillo acoplado, tenemos un mejor comportamiento, pero por la redistribución de los elementos mecánicos vamos a tener mayores elementos mecánicos, mayores acciones sobre los elementos que los tienen que resistir. Entonces, si bien es favorable el tener un buen acoplamiento entre anillos, también hay que tomarlo en cuenta dentro, toda esta situación, dentro del proceso de análisis numérico y del diseño de los anillos. Eh, En cuanto al comportamiento del anillo ya de dovelas en general, aquí vimos ahorita el comportamiento de las juntas a manera individual y demás, pero ya cuando vemos el anillo de dovelas en manera conjunta es bastante interesante. Este es un ejemplo de una prueba experimental que se hizo ya hace muchos años en el Instituto de Ingeniería por los doctores Rodríguez y Salmón, en los cuales se probaron unos anillos físicamente unos anillos de dovela, se pusieron diferentes cargas verticales y horizontales. Aquí tenemos la relación de las cargas horizontales con respecto a las verticales, ¿no? El caso 3 es donde tenemos prácticamente el mismo nivel de cargas, mientras que el caso 1 es donde las cargas laterales son menores que las verticales. Y entonces lo que observamos son este tipo de gráficas para los tres diferentes tipos de carga. Son los mismos anillos con las mismas características mecánicas, geométricas, etcétera. Lo único que cambia es el nivel de cargas, sobre todo la relación de las cargas verticales con las horizontales. Y entonces vemos que cuando la relación de cargas es cercana a 1 o es un poco mayor que 1, donde tenemos un buen confinamiento, pues tenemos una mayor resistencia de los anillos. Mientras que cuando tenemos una carga vertical mayor con respecto a las laterales, tenemos poco confinamiento, es el caso donde tenemos momentos flexionantes altos con carga axial pequeña y entonces si vemos el comportamiento del anillo cambia bruscamente, la resistencia es mucho menor, tenemos diferentes deformaciones, etcétera. Entonces, esa relación de las cargas con respecto al comportamiento del anillo también es importante. Y vean, tenemos aquí la rigidez inicial, que es prácticamente la misma para los tres anillos. Esa no cambia porque todavía no se abren las juntas y entonces pues la rigidez de los anillos, independientemente de la relación de cargas externas, pues viene siendo la misma. Sin embargo, cuando se empiezan a abrir las juntas, tenemos una pérdida de rigidez. Esa pérdida de rigidez no es por daño en los elementos estructurales, sino es porque las juntas se empiezan a abrir y esa apertura de la junta hace que disminuya la rigidez del elemento y entonces tenemos una pérdida de rigidez. Cuando cuando más juntas del anillo se empiezan a abrir, tenemos otra pérdida de rigidez y así sucesivamente. Entonces, al inicio, antes de llegar a la resistencia máxima del comportamiento del anillo, vamos a tener pequeñas aberturas de las juntas a lo largo de la carga y vamos a tener un comportamiento no lineal. Y ese comportamiento no lineal, que no es por daño, sino simplemente por el comportamiento de las juntas, lo tenemos que reproducir en nuestros modelos que hacemos para diseño. Entonces, aunque nuestro diseño sea elástico lineal, nuestros modelos numéricos
tienen que tomar en cuenta esa no linealidad del comportamiento del anillo de dovelas. Y entonces eso nos complica y nos hace más complejos los modelos numéricos que usamos incluso para diseño. Entonces, a partir de aquí, ¿no? Tenemos nuestros modelos numéricos y generalmente tenemos dos tipos de modelos numéricos con los que trabajamos. Los modelos complejos, que generalmente utilizamos elementos finitos, donde modelamos toda la masa de suelo, modelamos las juntas muy bien descritas y las dovelas y los diferentes anillos, etcétera, muy bien discretizados, etcétera. O modelos mucho más simplificados, donde generalmente utilizamos elementos barra con algunos, eh, discretizamos la junta con algunas técnicas para hacerla más sencilla, pero para tomar el comportamiento de las juntas, generalmente lo hacemos con resortes, etcétera. Y fundamentalmente los modelos simplificados son los que usamos para diseño, porque en la práctica pues tenemos que usar cosas relativamente sencillas, pero que sean adecuadas y que nos den resultados buenos, aceptables con respecto al comportamiento estructural, mientras que los modelos más complejos los usamos ya para otras cuestiones más de investigación o de consultoría ya especializada cuando queremos ver algún tema muy particular en comportamiento de alguna obra en particular, etcétera, ¿no? Pero generalmente tenemos estos dos tipos de modelos numéricos estructurales. Los modelos complejos, como les decía, generalmente utilizamos elemento finito, donde discretizamos cada una de las dovelas con X número de elementos, pero la parte más importante es diseñamos el contacto de las juntas, diseñamos o modelamos de una forma muy refinada la junta y generalmente utilizan lo que se conoce como elementos de contacto. Entonces sabemos que el elemento finito son modelos continuos, pero aquí tenemos que modelar físicamente, ¿no? Cómo se abre o cómo se cierra una junta entre dovelas. Y entonces eso hace que nuestros modelos dejen de ser continuos y tenemos que trabajar con modelos discontinuos. Y eso complica el modelado numérico, ¿no? Entonces, hay algunos elementos, sobre todo en los grandes programas de elemento finito, ya traen algunos elementos precisamente para tomar en cuenta esa posible separación entre elementos y se le conocen como elementos de contacto porque simulan precisamente cuando hay contacto o cuando no hay contacto y entonces con eso podemos simular perfectamente la abertura de la junta o no. Esos mismos elementos que me están simulando el contacto, pues me dicen qué zona de la junta está en contacto, qué zona se separa, eh, qué esfuerzos tenemos en la zona de contacto, si se llega al aplastamiento del concreto, no, etcétera y demás, ¿no? Entonces, igual cuando se pide la deformada, pues se observa físicamente, ¿no? En el dibujito, cómo hay una separación entre los elementos. Entonces, el modelar de forma compleja las juntas es adecuado y es importante, pero todo eso hace muy complejos los modelos de elemento finito, hacen que obviamente tengamos modelos muy grandes, muy complejos, que computacionalmente son pesados, son costosos, a pesar de tener ahora equipos de cómputo muy potentes, con mucha RAM, con grandes procesadores, etcétera, pero todavía involucra un gran peso computacional y se pueden tardar varias horas en hacer un análisis o incluso días. Entonces hay que tomarlo también eso en cuenta, ¿no? Pero pues obviamente la ventaja de estos modelos pues nos pueden decir muy bien qué juntas se abren, qué juntas no se abren. Si ya llegamos a la resistencia de ciertos elementos, incluso nos pueden detallar o decir qué zonas del anillo o qué dovelas pueden presentar agrietamientos, ¿no? Etcétera. Entonces, es una ventaja de estos modelos computacionales muy, muy complejos. En cambio, los modelos simplificados, que generalmente los usamos para diseño, pues tienen que ser mucho más sencillos. No podemos estar ahí días con una corrida para ver el diseño, etcétera. O sea, tienen que ser funcionales para la práctica y demás. Y entonces, generalmente utilizamos elementos barra
¿no? Como nuestros diseños son elásticos, pues cada elemento barra me va a modelar una dovela y esos elementos barra, pues generalmente los modelamos elásticamente sin ningún problema. Pero sí tenemos que incorporar las juntas tanto entre anillo y anillo, como las juntas entre dovela y dovela. Y entonces, las juntas entre dovela y dovela generalmente los tomamos en cuenta con resortes rotacionales, y esos resortes rotacionales deben de tomar en cuenta la apertura o cierre de las juntas a través de unas ciertas leyes constitutivas, ¿no? Entonces, en la literatura hay diferentes propuestas de leyes constitutivas para poder tomar en cuenta el comportamiento no lineal de estas juntas que se pueden modelar a partir de resortes. Pero también tenemos que tomar en cuenta el acoplamiento entre anillos, precisamente para ver si están bien acoplados o no y cómo influye ese acoplamiento, y obviamente cómo puede haber una redistribución de esfuerzos entre las dovelas y cuando se abre la junta, etcétera. Y entonces también hay diferentes estrategias, pero generalmente lo que se hace son dos anillos sencillos de barras y resortes, y se juntan o se acoplan a partir de resortes lineales, que se juntan los dos resortes. Ahí hay que hacer una buena calibración de la rigidez de esos resortes que me van a simular la conexión entre diferentes anillos para poder observar o para poder eh, modelar y analizar de forma adecuada precisamente ese acoplamiento. Pero hay que hacerlo incluso para diseño. Entonces se complican un poco los modelos, pero no tanto al inicio, sobre todo porque hay que calibrar estos resortes, etcétera, cuesta un poco de trabajo, pero una vez teniendo calibrados los modelos, pues ya es muy sencillo y eso facilita mucho la parte del análisis para el diseño estructural. Entonces, es importante tomar en cuenta eh, o que estos resortes entre juntas, de las dovelas, tengan un comportamiento adecuado, porque si no, nuestro modelo numérico no va a ser adecuado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestro anillo continuo elástico sin tomar en cuenta la influencia de las juntas, pues las rigideces, ¿no? Son estas rigideces verticales, pues vamos a estar modelando un anillo demasiado rígido que no tiene nada que ver con la realidad. Eh, en la literatura hay algunas recomendaciones, ¿no? Sobre todo antes de que son recomendaciones que venían de antes de que tuviéramos los programas que tenemos de cómputo que tenemos ahora, donde podemos meter sin grandes dificultades precisamente estos resortes rotacionales, en los cuales se decía, bueno, en vez de colocar un anillo con sus dovelas y sus juntas entre dovelas y demás, podemos hacer un anillo equivalente para tener con una cierta rigidez equivalente, pues para llegar a la máxima resistencia, ¿no? Y entonces en la literatura podemos encontrar algunas sugerencias de factores de reducción de rigidez para tener anillos continuos equivalentes, para que me den una rigidez equivalente, para, sobre todo pues para las condiciones extremas, ¿no? Entonces eso funciona bien, o sea, no podemos ver la evolución de todo el comportamiento del anillo, pero sí nos dan una idea, sobre todo para diseño, de cuáles pueden ser las resistencias máximas y las deformaciones máximas a través de esta simplificación. Eh, Sin embargo, digamos, los modelos más realistas y que se pueden hacer ahora con los programas comerciales de cómputo sin grandes problemáticas es modelar con resortes no lineales, precisamente el comportamiento de las juntas. En las literaturas hay diferentes propuestas precisamente para relacionar o darle las propiedades a estos resortes rotacionales, y que dan muy buenos resultados con la realidad. Eso permite incluso en la etapa de diseño ver
qué tanto se puede abrir una junta o qué no, etcétera. Entonces, si una junta se abre mucho, pues eso puede permitir la entrada de agua, que se pierda la estanqueidad del túnel, etcétera. Y pues a lo mejor desde el punto de vista de resistencia no pasa nada, pero sí desde el punto de vista del estado de servicio, pues sí puede ser no adecuado que tengamos aperturas importantes de juntas y entonces incluso desde el diseño con estos modelos sencillos, tomando en cuenta estos resortes rotacionales, pues podemos evaluar incluso el estado de servicio, decir, oye, no, tenemos que incrementar la rigidez de las dovelas para que no se abran tanto, etcétera. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos muchas dovelas con grandes aberturas y eso nos puede causar una problemática para el estado límite de servicio. Entonces, por eso es importante ahora, o es lo recomendable, que se incorporen estos resortes para diseño. Otro punto importante es la interacción entre revestimientos, ¿no? Hemos hablado únicamente ahorita del revestimiento de dovelas, que es importante, sobre todo para las cargas a corto plazo, pero cuando tenemos las cargas a largo plazo y sobre todo que por cuestiones constructivas construimos posteriormente el revestimiento de dovelas, pues es importante entender cómo van a trabajar mm, esas dos estructuras, ¿no? Que se construyen en tiempos diferentes y cómo puede ser el comportamiento, la interacción entre ambos revestimientos. Entonces, en el instituto hicimos unos análisis precisamente para estudiar este comportamiento. Yo presento aquí un resumen de los dos casos extremos, en el cual primero se modeló un contacto perfecto entre el revestimiento de dovelas y el revestimiento secundario, ¿no? El colado in situ, etcétera. Es decir, como si fuera una estructura monolítica, como si se comportara todo perfectamente, ¿no? Y entonces, si se fijan, en el estado de esfuerzos, pues obviamente, como es una estructura monolítica, pues va a trabajar en conjunto y entonces cuando hay una deformación, cuando se presentan los momentos flexionantes, pues obviamente en la parte superior o en el extra 2 encontramos compresiones, mientras que en el intra 2 pues encontramos tensiones, ¿no? Como, pues estamos simulando que está trabajando monolíticamente, eso nos da unas ciertas rigideces, ¿no? Importantes, etcétera. Sin embargo, si consideramos que no hay precisamente ese trabajo monolítico, porque pues obviamente las dovelas son prefabricadas, el colado se hace posteriormente un colado in situ, tenemos ahí una junta constructiva, no hay, generalmente no se le colocan conectores mecánicos entre un revestimiento y otro, pues para mejorar esa conexión, etcétera, sino simplemente es ahí la conexión entre eh, que se genera en la punta fría por el colado, etcétera, y entonces pues podemos tener tanto separación del, del de un revestimiento con respecto al otro o incluso una deslizamiento de un revestimiento con respecto al otro. Y entonces, cuando tomamos en cuenta ese comportamiento que puede haber separación, que no hay un trabajo monolítico perfecto, que puede haber deslizamiento, etcétera, lo que observamos es que los elementos flexionantes se distribuyen de forma diferente en los dos. El anillo de dovelas se flexiona y entonces en el anillo de dovelas vamos a tener esfuerzos de compresión y de tensión, pero en el revestimiento secundario también vamos a tener un momento flexionante con esfuerzos de compresión y de tensión dentro del mismo revestimiento. Es decir, se toma el momento flexionante, pero ese momento flexionante se redistribuye en los dos elementos de forma diferente, dependiendo de la rigidez de cada uno de ellos, sus características mecánicas, etcétera, y entonces cada uno de esos revestimientos trabajan de forma independiente y eso nos provoca también mayores deformaciones en el anillo. Pero, digamos, esta es la parte más realista. De esta forma estaríamos modelando de forma más realista que considerar que todo sea monolítico. Y entonces también dentro de nuestros modelos numéricos para diseño y para estudiar el comportamiento, pues tenemos que tomar en cuenta el comportamiento entre ambos revestimientos.
Y entonces, conjuntando todas estas variables, que es el tener los anillos entre dovelas, el tener el anillo, perdón, la junta entre anillos, el tener el comportamiento entre los diferentes revestimientos, las diferencias de cargas, etcétera, pues ya cómo se comporta globalmente un anillo dovelado, etcétera, ¿no? Y entonces también en el instituto hicimos algunos ejercicios un poco precisamente para tomar en cuenta todo esto, y en el cual consideramos dos ejemplos. ¿Qué pasa si vamos incrementando la carga? Es decir, ¿qué pasa si vamos considerando eh, cargas a largo plazo? Y por el otro lado, ¿qué tanto afecta si ponemos más o menos acero en nuestros revestimientos? Entonces, el primer ejercicio es un poco para ver qué pasa si vamos incrementando la carga o como si fuéramos perdiendo el abatimiento o si se fuera generando el abatimiento del nivel freático, es decir, vamos perdiendo presión hidrostática, es decir, incrementamos eh, la carga vertical y se va disminuyendo la carga horizontal. Y entonces, cuando tenemos al inicio, donde únicamente tenemos el revestimiento primario, pues obviamente vamos a tener una cierta deformación. Aquí se construye, ¿no? Es un análisis por etapas constructivas. Aquí iniciaríamos la construcción del revestimiento secundario y a partir de ahí es cuando empezamos a batir eh, las presiones hidrostáticas. Y entonces, obviamente, conforme vamos abatiendo, se van incrementando las deformaciones, ¿no? El eje horizontal son las deformaciones del anillo, primero de forma lineal, pero una vez que empieza el agrietamiento eh, de los revestimientos, pues tenemos pérdida de rigidez y entonces se van incrementando. Y conforme se van incrementando el agrietamiento, vamos perdiendo rigidez y se van incrementando. Sin embargo, si se fijan, cuando tenemos, ¿no? En este modelo se consideró el trabajo en conjunto entre los dos revestimientos que trabajan de forma independiente, no como un comportamiento monolítico. Las primeras o los primeros elementos que se van a agrietar son las dovelas. ¿Por qué son las dovelas los primeros elementos que se van a agrietar? Pues porque las dovelas ya tienen un nivel de esfuerzos inicial debido a las cargas a corto plazo. Entonces, si las cargas a corto plazo no se modifican y nosotros construimos el revestimiento secundario, pues el revestimiento secundario no va a trabajar hasta que no haya un desbalanceo de las cargas. Es decir, el revestimiento secundario va a empezar a trabajar una vez cuando se empiecen a presentar los efectos que nosotros llamamos a largo plazo. Pero como las dovelas ya están con un cierto nivel de esfuerzos, pues obviamente cuando aparecen las cargas a largo plazo, pues se incrementa ese nivel de esfuerzo y entonces los primeros elementos que se van a agrietar son las dovelas. Las dovelas al momento de agrietarse obviamente se vuelven más flexibles, pasan, hay una transferencia de cargas hacia el revestimiento secundario, ¿no? Y a partir de ahí ya es cuando empieza a trabajar el revestimiento secundario y después es cuando ya se empieza a agrietar el revestimiento secundario, así hasta que llegamos al final. Otra parte interesante, si se fijan, es que vamos abatiendo, se van agrietando los elementos y demás, pero si se fijan, no hay una falla frágil, es decir, es una falla bastante dúctil y eso se debe sobre todo pues, al confinamiento físico que le da la masa del suelo que está alrededor del, eh, del túnel. Y entonces esto es algo interesante en el cual pues nuestros túneles dovelados, a pesar de sus características y demás, no presentan una falla frágil, sino presentan una falla, la llamamos dúctil, aunque no necesariamente es dúctil, pero precisamente porque por el confinamiento físico que le da la masa del suelo alrededor precisamente del túnel. Después hicimos otro ejercicio en el cual dijimos, bueno, por diseño pues tenemos un porcentaje de acero, pero ¿qué pasa si vamos disminuyendo ese acero? ¿No? Después a una cuantía menor
Después, ¿qué pasa si únicamente ponemos el acero que nos pide la norma por temperatura? ¿Y qué pasa si de plano no le metemos nada de acero? Y entonces, obviamente, conforme se va agrietando, eh, entre menos acero tenga el elemento, pues tenemos mayores agrietamientos, tenemos mayores pérdidas de rigidez que si tenemos ya unas ciertas cuantías de acero. Pero si se fijan, sigue el mismo comportamiento, se sigue una misma pendiente elástica hasta que se empiezan los agrietamientos empiezan en las dovelas, pero a pesar, aunque tengamos un elemento que no tenga nada de acero, el comportamiento o la falla que se presenta es simplemente por deformaciones, por grandes deformaciones. No tenemos una falla súbita, no tenemos una falla por perdón, frágil, y eso pues nos da una idea de que tiene un comportamiento dúctil precisamente por el confinamiento del suelo. Entonces, ya para terminar, simplemente resumiendo los diferentes aspectos que les he querido transmitir en esta plática, pues es, primero tenemos que tener un comportamiento integral de la estructura. El estructurista no se puede aislar, es decir, a mí nada más me toca la parte estructural y demás. Tenemos que eh, colaborar muy estrechamente con la parte geotécnica, tenemos que tener los conocimientos básicos de geotecnia para poder interrelacionarnos con ellos, entender sus puntos de vista, sus aspectos, cómo se modifica la interacción sobre la estructura, pero también con el constructor. La parte constructiva es importante porque todo eso modifica el comportamiento del suelo, que eso modifica el comportamiento estructural, pero también las soluciones estructurales que nosotros demos pueden modificar la parte constructiva, entonces tiene que haber una buena retroalimentación. Ya numéricamente tenemos que modelar de forma explícita el anillo, tenemos que modelar de forma rigurosa las juntas, tanto longitudinales como transversales, tenemos que modelar también la interacción entre los revestimientos y los modelos van a ser no lineales. O sea, tenemos que trabajar ya con modelos no lineales, incluso para diseño. O sea, para diseño tenemos que modelar bien la junta, su comportamiento no lineal, etcétera. Tenemos que ver el comportamiento no lineal por diseño, porque eso es importante. Y eso también nos va a ayudar no solamente para el diseño por resistencia, sino también para verificar los estados límites de qué tanto se permite la apertura de las juntas o no. Entonces tenemos que trabajar incluso con modelos no lineales. Y obviamente pues también que algo interesante es que los túneles, debido a que están embebidos dentro de la masa del suelo, pues no presentan una falla frágil, sí pueden presentar fallas por resistencia o sobre todo por deformaciones, que se empieza a deformar mucho el suelo, perdón, la estructura, pero no de forma súbita, por lo menos los análisis que nosotros hemos realizado, y entonces pues eso pues puede ser un síntoma de alarma cuando se verifica un túnel que con grandes deformaciones, que pues eso ya puede ir llegando a la falla, pero sin tener ese comportamiento frágil. Y el tener acero o no, pues el comportamiento es similar, lo único es que el agrietamiento va a ser menor o mayor, se va a extender las grietas que aparecen cuando no tenemos acero son más grandes, son más profundas, etcétera. En cambio, cuando tenemos el acero, pues las grietas son más pequeñas, son más extendidas, se mantienen en un menor tamaño, etcétera, ¿no? Y entonces, aquí ya no lo estudiamos, pero pues a lo mejor el acero, sobre todo si trabajamos con temperatura o con bajas cuantías, pues se pueden sustituir por algún tipo de fibras que permitan precisamente reducir el tamaño de grietas, etcétera, pero ya sin necesidad de meter tanta cuantía. Y hacia eso se va, ¿no? Parte de la filosofía de diseño es pensar en túneles con bajas cuantías o incluso sin acero de refuerzo. Entonces, hacia eso se va, y pues estos análisis que hemos realizado pues confirman que pueden tener un buen comportamiento los túneles incluso sin acero, ¿no? Entonces, con esto yo terminaría. Muchas gracias. Entonces, Muchas gracias, ingeniero. Muy interesante su presentación. Se conectaron pues más de 80 personas y tenemos aquí un par de preguntitas. Henry Gómez
Dice, el metro de la Ciudad de México se ha construido con doble revestimiento. El de la Ciudad de México, sobre todo el de la línea Línea 12 12, no, ¿no? Me imagino. es un revestimiento sencillo, ¿no? Ahí fue Sí, por diseño, etcétera, ¿no? O sea, eso es por diseño, por las características geotécnicas de los suelos por los que pasan, etcétera. Puede ser doble revestimiento o revestimiento sencillo, ¿no? Para el metro fue revestimiento sencillo. ok. ¿Tiene conocimiento, el mismo Henry Gómez, tiene conocimiento de algún caso de análisis en el cual se haya construido una edificación o estructura sobre un túnel existente? Sí, sí, son eh, ha habido, incluso en la Ciudad de México, algunos casos en los cuales ya tenemos la construcción de los túneles abajo y arriba de repente se que construyen o edificios o pasa alguna vialidad elevada, estos viaductos, etcétera, y demás. Y entonces ahí es responsabilidad del que construye la edificación nueva verificar que no cause daños, ¿no? La nueva estructura sobre los túneles existentes, sobre todo si hay o si se hincan pilotes, ¿no? Para soportar la cimentación de la estructura, etcétera, que puede llegar a dañar a los túneles, ¿no? Es, es algo común, sobre todo en grandes ciudades donde eh, pues tenemos poco espacio, etcétera, y tenemos mucha construcción en superficie, verificar los pasos de los túneles, etcétera, ¿no? De acuerdo. Existe, dice Humberto Fermín, buenas tardes, ¿existe un eco? Eh, no sé No, qué es un eco, perdón. no sé a qué se refiere algún, un eco, si nos puede volver a escribir. Luego, hay varias preguntas, realmente preguntando si hay alguna literatura recomendada. Hay un par de preguntas. ¿Algún libro o una bibliografía para consultar sobre el tema? Bueno, hay un libro muy interesante, precisamente publicado por la Mitos de túneles, donde se tratan los diferentes aspectos constructivos, geotécnicos, estructurales, sísmicos, etcétera. Puede ser un buen inicio, ¿no? Ahorita no recuerdo bien el nombre, fue publicado por la sociedad, ¿no? De acuerdo. Eh, un par de preguntas más. Daniel Esteban dice, en el modelo, ¿cómo se integra la interfaz de contacto entre el anillo de dovelas y el recubrimiento? Cuando estamos trabajando con elemento finito, ¿no? Con modelos de elemento finito, los modelos complejos, eh, pues obviamente las dovelas se modelan con elementos sólidos en tres dimensiones, etcétera, y los mismos programas ya traen adaptados o ya traen programados lo que se conoce como modelos de contacto, que en realidad son elementos en dos dimensiones que se diseñan o que se conectan directamente sobre la cara de uno de los elementos sólidos y entonces eso ya el programa detecta que tenemos un elemento de contacto y hace pues toda la formulación existente, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, de forma Ok, sencilla, pues para el usuario es bastante sencillo, aunque ya la parte matemática es bastante compleja para detectar los cambios, etcétera, ¿no? Pero es la ventaja de los programas comerciales ahora tan potentes que tenemos. muy bien, pues una pregunta más. El ingeniero Raimundo González, buen día, excelente presentación. ¿Podría decir que el diseño de dovelas es lo que permite que muchos de los túneles en el mundo se pueda dejar la dovela como único revestimiento? Bueno, esa es la idea. O Sí, sea, que precisamente el anillo dovelado sea revestimiento único. Eh, en casos particulares, sobre todo cuando tenemos condiciones de suelo bastante especiales y particulares, como la Ciudad de México, donde las cargas a largo plazo pueden ser importantes y que ya unos espesores manejables para la máquina tuneladora eh, para las dovelas ya no sean óptimos para tomar esas cargas a largo plazo, sino después, o sea, necesitaríamos revestimientos con espesores mucho mayores, es cuando se toma la decisión de hacer estos dos revestimientos, pero pues la idea
inicial y original y que hay Yo creo muchos que sí. túneles a lo largo del mundo, incluso en México, en diferentes partes, pues es con revestimiento único de dovelas, ¿no? Entonces, Sí, son también muy fáciles. lo que conozco es que en algunos de tren inclusive le quitan los tornillos, ¿no? A las dovelas para no tener ningún problema, ¿no? Sí, los tornillos generalmente son para la parte constructiva, sobre todo cuando no encaja bien la máquina tuneladora que coloca las dovelas. Se utilizan a Sí. veces tornillos precisamente para la parte constructiva y que Para el ensamble, ¿no? encajar bien, pero estructuralmente y a largo No plazo no trabajan trabajan. y entonces se quitan y se reusan durante la construcción. Muy bien, ingeniero, pues nada más me queda agradecerle, muy interesante su presentación y agradecerle el apoyo a Mitos. Y bueno, siempre está invitado acá con nosotros, ¿eh? Muy amable. No, muchas gracias, al contrario, gracias por la invitación. Tenemos que terminar. Muy amable, gracias, ¿eh? Gracias, buen día. Lo